¿Qué es lo más terrorífico que te ha ocurrido que aún recuerdas de vez en cuando? Cuando tenía unos 11 años estaba en un entrenamiento de softball. Por alguna razón, el entrenamiento terminó antes de tiempo, así que tuve que esperar en el parque a que mi abuelo viniera a recogerme. Al final tuve que esperar solo unos 30 minutos porque no tenía celular para llamar y decirle a mi abuelo que la práctica había terminado temprano. Recuerdo estar sentada en los columpios cuando un hombre adulto, de unos 30 o 40 años, vino y se sentó a mi lado. Me preguntó si me conocía, le dije que no y me dijo que debía de tener una de esas caras bonitas que a cualquiera le parecen reconocibles. Recuerdo que me sentí feliz por el cumplido y seguí hablando con él. Al final, me dijo que había traído su auto, y que podía llevarme a casa de mis abuelos para que ellos no tuvieran que preocuparse por recogerme y yo no tuviera que esperar más. Como tenía 11 años, no lo pensé dos veces y me subí al auto de un desconocido. Por suerte, mi abuelo apareció justo a tiempo, y recuerdo que vi su auto y me lancé a saludarlo. El desconocido se marchó sin hablar con mi abuelo, y eso fue lo último que supe de él. Es un recuerdo muy vivo para mí, y a menudo pienso en lo que me habría pasado, y en la persona diferente que sería hoy si mi abuelo no hubiera aparecido cuando lo hizo. Es jodido que ningún adulto de tu equipo de softball esperara contigo a que llegara tu abuelo, y en vez de eso te dejara ahí sola. En serio, yo entreno a los equipos de mis hijos, y nunca dejo el campo / la cancha hasta que todos en mi equipo han sido recogidos, ya sean 30, 45 minutos o lo que sea. Probablemente porque he leído demasiadas historias espeluznantes. Estoy bastante seguro de que casi me secuestran cuando era niño. Tenía 10 años cuando volví a casa del colegio, y una pareja de ancianos que pasaba en auto se detuvo y me preguntó por una dirección. Buscaban la calle hacia la que yo caminaba, así que les indiqué esa dirección. A pesar de que mis indicaciones eran muy claras, los dos se mostraron confusos y me preguntaron si podía subir al auto, y guiarlos hasta ahí y luego ellos me llevarían a casa. Les dije que estaba bien, que mi casa estaba aquí mismo. Mentí. Me estaban presionando / culpabilizando mucho, y estaban siendo demasiado amables al querer llevarme a casa. Me dio una sensación muy rara en el estómago. Así que fingí que caminaba hacia una casa que no era la mía y se marcharon. Es bueno dejar claro que una pareja de ancianos también pueden ser secuestradores. Cuando tenía 10 años vivía en medio de una zona rural de Alabama. Teníamos unos vecinos un poco raros. Como éramos niños curiosos, mi amigo y yo seguimos a mi vecino, y a su hijo e hija un día que salieron de su casa y se adentraron en el bosque. Yo estaba muy familiarizado con la zona porque era cuando los niños podían andar libres hasta que las luces de la calle se encendieran. En fin, los seguimos durante unos 3 kilómetros, a través del bosque, atravesando un viejo cementerio y bajando por el ferrocarril. Se detuvieron en un claro junto a las vías, y mi amigo y yo nos escondimos detrás de ellos y observamos. Empezaron a cavar y siguieron sacando huesos y poniéndolos en una cubeta. Nos asustamos y salimos corriendo. Inmediatamente se lo conté a mis padres, pero no me creyeron. Tengo 32 años y recuerdo claramente ese día. Enterré un gato montés atropellado que encontré una vez, y lo desenterré más tarde para terminar de limpiar los huesos y reunirlos en una colección. Espero que tus vecinos hicieran algo parecido. Me mudé a una casa compartida, y mi compañero de piso me dijo que la mitad de la casa se había quemado y había sido reconstruida, y que el fantasma del anciano que murió en el incendio los visitaba. Nunca tuve ninguna experiencia con el anciano, pero cuando estaba medio dormido sentía claramente que 1 o 2 gatos saltaban a mi cama, se posaban y ronroneaban. Ocurría a menudo, era bastante tranquilo y no me importaba. De vez en cuando oía el golpe característico de un gato saltando de la cama, pero nunca había un gato físico ahí. Una vez en esa casa, pero en un dormitorio diferente, tuve un sueño lúcido aterrador en el que una mano garra parecida a la de un gato salía del interior de mi cama, arañándome el muslo. Me dolía tanto que pensé que me estaba cortando en sueños, pero me desperté ileso. Meses después me mudé y me reuní con el arrendador, que vivía unas puertas más abajo, para devolverle las llaves, etc. Le dije algo así como: debió ser espantoso cuando se quemó la casa y murió el dueño. ¿Vivían aquí en ese momento? Me dijo que no, que el dueño estaba bien y se había ido. Pero tenía una docena de gatos, y varios de ellos murieron en el incendio. Estoy bastante seguro de que estaba compartiendo mi cama con gatos fantasmas. No estoy seguro de cuál era la historia con el sueño, pero he tenido un par de sueños lúcidos en mi vida y siempre han sido increíblemente aterradores. Gatos fantasmas. Eso es bastante lindo en realidad. Excepto por ese gran gato imbécil que no paraba de arañar. Siempre hay al menos un gato cabrón, incluso muerto. Yo tendría 11 o 12 años. Había un poste de teléfono en nuestro patio trasero que estaba en medio de nuestra valla trasera. Un electricista estaba trabajando en él,
y necesitaba acceso a nuestro patio trasero durante un par de días. Una de las noches, mi mejor amiga se quedó a dormir, y estábamos en el fuerte que hicimos en mi habitación. Yo estaba mirando en su dirección, opuesto a la puerta de mi habitación, y ella se sobresaltó y soltó una especie de grito chillido desganado. Me dijo que por una fracción de segundo le pareció ver la cara de un hombre asomándose entre las sábanas a través de la entrada de nuestro fuerte. Las dos pasamos el resto de la noche muy asustadas, pero al final nos quedamos dormidas. Al día siguiente, más o menos, mi familia se dio cuenta de que faltaban 2 de las motos que guardábamos en el almacén y, algo más tarde, mi padre reconoció al electricista en la lista de los 10 más buscados de Sacramento. Estoy bastante seguro de que esa noche fue la noche en que robó las motos, y debió de entrar en casa por la puerta de atrás, y se marchó algo así cuando se dio cuenta de que estábamos despiertas. Cogí un Uber sobre las 11 de la noche para llegar a mi casa. A mitad de camino, comenzó a tomar giros al azar en calles más pequeñas entre el tráfico. Ni siquiera íbamos hacia mi destino. Le pedí educadamente que siguiera las indicaciones que Google sugería, a lo que me pidió que me callara. A continuación, terminó el viaje en la aplicación Uber. Pero no paró el auto ni me dejó salir. Esto sucedió en la India, donde la policía es casi inútil. Llevaba conmigo un spray de pimienta. Soy un chico. Mis amigos se reían de que siempre lo llevara conmigo a todas partes. Empecé a rociar en su dirección. Estrelló el coche. Salí corriendo. Esto es en lo que sigo pensando. Uber quita la opción de SOS después de que el conductor termina el viaje. El conductor sabe dónde vives, así que aunque tomes alguna medida real, podría hacerte daño. Lo peor era que a nadie le importaba una mierda. Cuando se lo contaba a mis padres o a mis amigos, siempre encontraban la manera de culparme por ello. Quizás fui grosero con él, quizá exageré. Me hizo entender por lo que pasan millones de mujeres y hombres después de traumas mucho más graves. Bien, aquí va una. A finales de los 80, mi mamá estaba buscando una casa y por fin la encontró. Conoció a la dueña, firmó un contrato y todo eso, y pocos días después la señora fue brutalmente asesinada, apuñalada repetidamente en la casa. No sé en qué estaba pensando mi madre, pero siguió adelante con la compra, a pesar de que el asesino seguía suelto. Mi madre y mi padre se habían divorciado, luego mi padre murió, pero durante años ella sospechó que él debía haber ordenado un asesinato, y que habían matado a la persona equivocada, porque él era ese tipo de persona abusiva que lo haría. De todos modos, las manchas de sangre nunca se quitaron del todo de la alfombra, y era un recuerdo espeluznante. Nunca atraparon al asesino, así que vivir ahí siempre fue un poco espeluznante. Los vecinos hablaron y sospecharon del marido o de unos obreros que habían hecho obras en la casa unos días antes, ya que no había señales de que hubieran forzado la entrada, pero no condenaron a nadie. Un día, poco después de que mi madre se hubiera mudado a la casa, un adolescente llamó a la puerta. Mi madre preguntó quién era y él dijo que era un vecino, y preguntó si le podía prestar una taza de azúcar. Ella no abrió la puerta, se limitó a decir que no tenía y no le dio importancia. En fin, 23 años después, habían abierto unos casos sin resolver y encontraron al asesino. Era aquel vecino, de 15 años entonces, y confesó que había entrado en la casa pidiéndole a la señora que le prestara una taza de azúcar. Si mi madre hubiera abierto la puerta, probablemente también la habrían matado. Cuando estaba en la escuela primaria, mi hermano y mis amigos andábamos en bicicleta por nuestro complejo de apartamentos, y una vez un tipo en una camioneta se acercó, y trató de ofrecernos dulces de Halloween que le habían sobrado. Era un poco raro y no paraba de intentar que nos acercáramos para elegir los caramelos que queríamos. Nos sentimos un poco incómodos con él, pero nos pareció una tontería, así que salimos corriendo en broma gritando, peligro por desconocidos, como habíamos visto en los vídeos del colegio. Un par de meses después, el mismo tipo se nos acercó para pedirnos indicaciones. Le dijimos que apenas sabíamos orientarnos porque éramos unos críos, pero se empeñó en que nos acercáramos y señaláramos en el mapa dónde estábamos. Todos hicimos lo mismo y salimos corriendo bromeando y gritando pidiendo ayuda. No fue hasta la tercera vez que intentó meternos en su camioneta, meses después, para llevarnos a casa, que nos asustamos un poco. Esta vez se bajó de la camioneta, y dijo que quería meter nuestras bicis en su auto. Todos nos asustamos y empezamos a gritar asustados pidiendo ayuda, y nos dirigimos a toda velocidad hacia la puerta de mi amigo. Su madre se asomó a la ventana de la cocina para ver qué pasaba, y el tipo saltó de nuevo a su auto y se fue de una. Ahora estoy pensando que tengo que buscar niños desaparecidos en mi ciudad natal durante los años 90. Solía pasar mucho tiempo paseando por los bosques y campos que hay junto a la casa de mi madre, y un día me fijé en un sendero que no había visto antes.
Yo estaba escuchando música siguiendo por este camino donde los árboles alrededor se hacían más densos. Se podía decir que no era a menudo que la gente caminaba por ahí, ya que recuerdo que era más un camino de barro grava. En ese momento me encontraba en lo más profundo del bosque. Hacía mucho tiempo que no veía a otra persona, y estaba a la sombra de las hojas de los árboles. No sé qué me hizo darme cuenta al principio, pero creo que olí el humo. Me detuve en el sendero, y a unos 5 metros a mi izquierda entre los árboles había un pequeño fuego que obviamente había sido apagado a toda prisa. Todavía ardían brasas y humo por lo que había sido hecho solo unos momentos antes. Me di cuenta de que no había nadie cerca, y que quien había apagado el fuego estaba escondido entre los árboles. Nunca había sentido la necesidad de correr como lo hice en ese momento, volviendo directamente por donde había venido, y sin mirar detrás de mí hasta que estuve de vuelta en el bosque principal con gente alrededor. Nunca sabré si estaba paranoico y no era nada, o si evité algo malo ese día, jaja. Crecí en una zona rural a unos 40 minutos de la ciudad. Uno de mis vecinos tuvo que llamar a la policía una vez porque alguien había vuelto a su propiedad a altas horas de la noche y había provocado un incendio. Los policías aparecieron y arrestaron a un hombre que había asesinado a su novia y estaba intentando quemar el cuerpo. El imbécil se salió de la carretera pensando que estaba en medio de la nada, y en realidad solo estaba a unos 50 pies del porche trasero de una casa y a la vista de varias personas. Pero sí, cuando hacía footing por ese tramo de carretera, corría un poco más rápido. Mi padre nunca se iba de vacaciones con nosotros, adicto al trabajo. Así que cada año éramos mi madre, mis 2 hermanas y yo. Un año alquilamos una cabaña en el lago de los Ozarks. Una noche se desató una tormenta, y entre los relámpagos se podía distinguir a una anciana de pie en medio de la tormenta observando nuestra cabaña. Mi madre se asustaba cada vez más a medida que pasaba el tiempo, y la señora se quedaba ahí de pie, con el pelo al viento, mirándonos fijamente. Por fin mi madre se atrevió a gritarle: «Vete. Este no es tu sitio». Pero no se movía. A la mañana siguiente, sale el sol y ella sigue ahí. Solo que resulta que es un trapeador tendido sobre un tendedero. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.